Seguimos actualizando tu tarde. GPS en cooperativa. Cada vez que escuchamos hablar de la Araucanía es casi imposible no traer a la mente el denominado conflicto mapuche, atentados o enfrentamientos entre carabineros y comuneros. Parecen ser pan de cada día en la zona. Ningún gobierno ha logrado dar respuesta que permita entregar una solución a este problema. Tal vez deberíamos partir cambiando el concepto de conflicto mapuche, ya que el problema no solo pasa por satisfacer o ignorar las demandas de la comunidad, sino también involucra a los habitantes, a los empresarios, a los mapuches, a las autoridades y a todos nosotros como ciudadanos. Hay que hacerse primero esa pregunta, si realmente nos interesa reconocer a nuestros pueblos originarios. Es decir, nos involucra a todos, a la comunidad en general. Queremos hacer nuestro aporte en la discusión de hoy y es por eso que para abordar este tema estamos con Mirta Casas, quien es asesora multigremial de la Araucanía, quien tiene un interesante punto de vista respecto de lo que ocurre en la zona. Mirta, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Les quiero contar dónde conocí a Mirta. Ayer estuvimos participando, ayer fue, ¿no? Ayer, por Dios, sí. que pasa rápido el tiempo. Uno ya casi no lo recuerda. Ayer estuvimos participando en un seminario muy interesante organizado por Transelec acerca de empresas y pueblos originarios, que trajeron varios expositores de Canadá para mostrarnos cómo era y había sido, y sigue siendo además la experiencia en Canadá respecto a la solución de conflictos, donde por ejemplo quiere entrar una central hidroeléctrica y quiere instalarse ahí en la mitad de los pueblos originarios, donde hay además tierras que son conceptualmente sagradas para estos mismos pueblos, y cómo se había ido resolviendo esto con el tiempo y cuáles eran los conflictos que habían encontrado o obstáculos, ¿no?, que habían aparecido durante esos procesos. Seminario que me pareció estupendo, que estuvimos comentando además a través de las redes sociales, y lo traigo a colación para entender además la magnitud del conflicto aquí en nuestro país, es decir, que organizamos seminarios para conocer de otras experiencias que ojalá resulten valiosas. ¿Por qué no hemos querido solucionar el conflicto evidente que hay en la Araucanía, Mirta? ¿Cuál es tu visión? Bueno, este es un conflicto que lleva por lo menos unos 20, 25 años respecto a lo que son las situaciones más complejas y más de índole políticas y que tiene que ver, digamos, con decisiones también de los últimos gobiernos, indistintamente de que hayan muchos personeros, mapuches o no mapuches, académicos, intelectuales, que manifiesten de que este es un conflicto que lleva por lo menos 500 años. Las personas, los profesionales y ciertos sectores también gremiales que están estudiando y tratando este tema, coincidimos en que es un tema nuevo, entre comillas, en la medida que está gestando un nivel de violencia y de incomunicación entre los distintos actores inmersos de manera muy compleja. Esa violencia es lo que te parece más nuevo, porque la verdad es que el conflicto comienza hace ya muchos años, ¿no? Cuando decidimos nosotros como chilenos prácticamente hacer desaparecer a nuestros pueblos originarios, o por lo menos no contabilizarlos, y asumir además que esta es la república para todos los chilenos y chilenas, cuando los mapuches se reconocen como mapuches, no chilenos. Sí, yo creo que es importante, Soledad, contextualizar las situaciones y los fenómenos sociales y políticos cuando se dan. Y esto no significa hacer un borrón y cuenta nueva y olvidar y dejar bajo la alfombra situaciones históricas que han pasado. Lo que pasó en Chile ha pasado en países latinoamericanos, ha pasado en Europa, ha pasado en distintas naciones en donde en general Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Lo que nosotros estamos modestamente tratando de hacernos cargo en los últimos 20, 25 años, tanto gente profesional, organismos internacionales, etcétera, y hoy en día también los empresarios de la Araucanía y también del más al sur de Chile, es hacernos cargo de temas técnicos respecto a cómo vamos midiendo la violencia, cómo la vamos previniendo y cómo vamos trabajando con los potenciales de paz. Esto no significa, como te decía, obviar ciertas situaciones. Este es un fenómeno multifactorial. Aquí hay situaciones históricas, aquí hay situaciones de trabajar la pobreza, pero también aquí hay situaciones muy complejas que tienen que ver con ribetes ideológicos. Nosotros observamos en los últimos 5 o 6 años que hay un cóctel muy peligroso que tiene que ver con la violencia, con la pobreza, pero también con connotaciones ideológicas y hasta de tipo religioso, que es uno de los temas más complejos analizados a nivel de todos los países hoy en día. Era lo que te iba a decir, lo que hace más difícil llegar a una solución, o al menos en el corto plazo. Nosotros trabajamos un instrumento que se llama el barómetro de conflictos, que es un instrumento
que se aprende desde lo que es el Heidelberg Institute, una medición en todo el mundo que se hace anualmente, donde se pueden ver las situaciones de crisis, de conflicto, las situaciones de paz, de guerras, etcétera. Y nosotros modestamente llevamos desde el año 2008 trabajando este instrumento, y también hace 2 años también en la región del Biobío. Este es un instrumento que pretende prevenir y cuantifica efectivamente las denuncias. En la Araucanía, como en otras zonas, Soledad, sobre todo también en la provincia de Arauco, región del Biobío, hay muchas personas hostigadas y también organizaciones o empresas que no denuncian por temor. El temor, el hostigamiento ha sido un hecho que se ha ido posicionando cada vez más fuerte en nuestra región, en la convivencia no solamente entre indígenas o no indígenas. Te diré que con mucha pena nosotros observamos desde el año 2012 que hay también denuncias de propios mapuches, sobre todo mujeres, que están denunciando un hostigamiento al interior de las propias comunidades por 2 situaciones: o porque no participan de actos violentos como un modus operandi de obtener situaciones específicas, o bien porque participan de ciertos proyectos de este o cual gobierno. Hemos empezado a observar, Soledad, que este es un conflicto en que ya no solamente se estereotipa, porque es fácil estereotipar en este país a los buenos, a los ricos, sí, a los malos, a los pobres vulnerados, etcétera. Estamos observando que están siendo hostigados personas, pequeños parceleros que recibieron sus parcelas en la época de gobierno de Salvador Allende, que no tienen apellidos de colonos extranjeros. Como el término colono también es un término que se ha ido posesionando y que nos parece errático. Hemos ido observando cómo se atenta y se violenta a personas mapuches. Estamos diciendo hace tiempo, cuando hay atentados incendiarios contra maquinaria forestal, no se atenta contra grandes transnacionales, lo que se está haciendo es atentando contra los propios trabajadores forestales y agricultores. Y aunque fuese una transnacional, finalmente lo que se está condenando es la violencia. Mirta, así es. Pongámosle algo de contexto a esta situación. Primero cuéntanos acerca de, tu cargo es asesora multigremial, ¿no?, de la Araucanía. Sí. ¿A quiénes reúnes? Y es súper interesante lo que tú dices, porque ¿hace cuánto tiempo que estás involucrada con este tema? Y a propósito de qué te involucras con esto. Bueno, involucrada, profesional y también en lo humano, en lo personal, lo con este tema. Por lo menos son 25, 26 años. He tenido la posibilidad de participar con distintos gobiernos, también desde el sector privado, también con cooperación de gobiernos internacionales. Y la multigremial es una instancia que aglutina 8 gremios productivos en la Araucanía. Aquí están representados los empresarios y emprendedores del sector agrícola, del sector forestal, del sector del salmón, de la hotelería y la gastronomía, los transportistas, los industriales, etcétera. Son 8 gremios que en definitiva buscan hace muchos años, llevan por lo menos 10 años como organización conformada, donde pretenden aportar a todos los gobiernos para el desarrollo de la región, para mejorar las leyes, etcétera. ¿Tú vives en la región? Yo soy de Temuco, soy temucana, vivo allá. He vivido también 6 años en la zona de Cañete, por la cooperación internacional del gobierno alemán. Me fui a vivir con mi hijo a Cañete 6 años y ahí aprendí instrumentos, modestamente instrumentos de análisis de conflicto, y a trabajar esta temática desde lo intercultural. Y cuando te tocó, por ejemplo, ir al colegio, ¿pudiste compartir con otros? ¿Cómo funcionaba el colegio en esa época? El colegio... Sí, por ejemplo. A ver, yo ahí... Compartiendo con pueblo originario, con mapuche, con otra etnia, finalmente. Porque no es lo que se vive aquí en Santiago, no es la realidad de Santiago. Soledad, fue una experiencia bastante interesante porque hubo acercamiento desde el mismo proyecto que en la cooperación alemana gubernamental no se esperaba. La idea era trabajar con funcionarios municipales de las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo, y con funcionarios de la CONADI. A propósito de la misma situación de conflictividad, nos empezamos a acercar a los carabineros, que es uno de los actores que más mal lo pasa en este conflicto. Carabineros es el estereotipo del represor de todos los estados habidos y por haber, y sin embargo en este tema lo pasa bastante mal, tanto ellos como funcionarios como sus propias familias. Pudimos trabajar también con el ámbito de los municipios, con carabineros, y pudimos observar que no fue fácil y fue una de las primeras situaciones complejas que encontramos en el proyecto. Había gente, líderes indígenas de la zona, que no querían trabajar por la paz. El programa en sí se llamaba Servicio Civil para la Paz, y habían líderes que nos decían: nosotros queremos todo el apoyo internacional para fomentar la lucha, la causa indígena. No nos vengan a pedir aquí que nos pongamos a sentar en talleres para que en definitiva empecemos a conversar y dialogar con quienes son siempre los represores del Estado, etcétera. Tiene que haber un porqué detrás de esa postura.
Hay un porqué. Uno ha ido observando cómo se ha ideologizado este tema. He tenido la suerte, porque soy ciudadana de la Araucanía, porque he trabajado en distintos ámbitos, de conocer loncos de verdad, de conocer machis de verdad, de conocer gente que tienen el don de representar fidedignamente a sus comunidades. ¿Cómo son? ¿Qué diferencia tienen con otros líderes? Las diferencias con los líderes de hoy en día, que tiene mucho que ver también con las transformaciones socioculturales de nuestro país y generacionales, es que eran líderes que escuchaban, eran líderes que pretendían precisamente llegar en torno al diálogo a situaciones comunes, con mucho respeto. Conocí loncos del sector de la cordillera, en el sector de la costa, muy interesantes, y hemos visto en los últimos años cómo líderes jóvenes que se han ideologizado, no solamente los han desplazado, sino que en general los han dejado tras las negociaciones y las conversaciones, y el tema lo han ido ideologizando en forma bastante negativa. Mirta, a tu juicio, y luego de esta mirada más global, ¿no?, que hemos hecho, pero luego además del trabajo que ustedes han ido ejerciendo en la zona del conocimiento, y que yo creo que el contacto personal Así es. por lejos probablemente la mejor experiencia que has vivido, ¿hay posibilidades de acercamiento? Uno de los problemas, quiero decir, es la atomización, ¿no?, que existe en las mismas comunidades indígenas. En el seminario se planteaba que no hay un representante, no hay 3 organismos representantes de los mapuches, hay muchas familias. Entonces probablemente cuando ya se alcanza una solución con un determinado grupo, surge otro problema, otro obstáculo con otro grupo que va a ser una petición distinta. ¿Ese es uno de los grandes problemas en la zona? Ese es uno de los grandes problemas, Soledad. Ahora, nosotros no quisiéramos denostar que en definitiva la situación de violencia pasa por que hay muchos dirigentes. Te podré decir que en la Araucanía la gran mayoría de la gente de origen mapuche es gente pacífica. No te digo la cantidad de hombres y sobre todo mujeres mapuches que he conocido, que todos conocemos, y que es gente trabajadora como cualquiera de nosotros, que quiere lo mismo que quieres tú, que quiero yo, educar a nuestros hijos, tener mejores oportunidades. El buen vivir, como se planteaba. El buen vivir, como se planteaba ayer. Sin embargo, hay sectores indígenas y no indígenas que pretenden de que este conflicto no acabe, porque significa prestigios personales, porque significa viajes, porque significa estar en los medios, porque significa proyectos internacionales, etcétera. Y porque significa tierras también. ¿Sigue siendo la tierra el gran conflicto? Ha cambiado el concepto, Soledad, sobre todo después de ratificado el convenio 169 de la OIT. Nosotros dijimos muy respetuosamente cuando recién se ratificó este convenio, que fue adscrito por todos los parlamentarios y parlamentarias de este país, a excepción de uno solo, que fue don Jovino Novoa, que se abstuvo. Manifestamos respetuosamente que en el contexto de violencia y de conflictividad que tiene la Araucanía hace años, el convenio 169 podría ser utilizado como un instrumento más bien de hostigamiento o de mayor conflictividad. Lamentablemente, Soledad, tú ayer escuchaste situaciones positivas e interesantes, pero te diré que en la Araucanía hay situaciones muy complejas. Muchos gobiernos, sobre todo los 2 últimos, saben perfectamente de que a raíz del convenio y de no tener todavía ciertas certezas en el diálogo y en cómo se plantean los procedimientos de consulta y otros, hay bastantes proyectos que están paralizados. Entonces, hay situaciones que van complejizando las relaciones y hay mucho mito, que yo creo que también este es un concepto. Yo lo asumo, Soledad, como fuerte, pero hay mucho mito respecto a las situaciones indígenas en el sur de Chile, y lamentablemente ha ido complejizándose la violencia, la tendencia, la intensidad. Soledad, hay zonas en la Araucanía en donde ni las policías pueden ingresar. Lo que es el concepto del control territorial establecido por la coordinadora Arauco Mayeco, con dirigentes públicos, son situaciones que estamos observando y donde hay mucho temor a decir, a estar, a acompañar. A participar, claro, precisamente en eso. Yo creo que uno de los puntos cúlmines, ¿no?, que se alcanzó en este conflicto fue la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, ¿no?, en un acto de violencia extrema, porque esas personas se ingresó a esa casa, se quemó esa casa y esas personas murieron además vivas al interior. Quiero solo un último punto para rescatar en esta entrevista, porque el tiempo siempre se nos acaba, Mirta. El intendente Huenchumilla ha hecho noticia durante los últimos días, ha estado además en los medios de comunicación durante el fin de semana, y una de las declaraciones que ha hecho es que ha acusado que la CONADI está agotada y cooptada políticamente. En un crudo análisis de 7 meses, estoy leyendo la nota del Mercurio, en una entrevista
entrevista que le hicieron a cargo de la región de la Araucanía, la autoridad asegura que el organismo es lento, burocrático y que requiere de una reingeniería. Esto no es nuevo. Antes de pasar a esto, porque nos parece importante, Soledad, todas las muertes en la Araucanía son muy importantes y grandes pérdidas. Las muertes de los jóvenes mapuches que lamentablemente en situaciones de hostigamiento y violencia la han perdido su vida. El matrimonio Lutzinger-Macay sin duda que fue muy fuerte. Ese mismo año tuvimos la pérdida del parcelero Héctor Gallardo Ayapán, cuya viuda Carmen Roa se ha quedado sola con 4 hijos. El sargento Albornoz, un hombre que también frente a su trabajo ha perdido la vida. Entonces, manifestarte que tenemos un gran dolor en la Araucanía, no solamente por lo terrible que fue el asesinato del matrimonio Lutzinger-Macay, sino que cada pérdida, imagínate ahora lo que ha pasado con este hombre de 33 años que en un hito violento, en la usurpación a un predio hace un par de días, junto a otras personas hostigan a un tractorista. Este tractorista trata de huir pensando en su vida, porque se ve con boleadoras y todo, se muere. Hoy en día este tractorista, siendo víctima, está detenido. Entonces, las muertes de cada uno de ellos nos preocupa absolutamente. Si tus palabras para esto. Ahora, lo que tú mencionabas respecto al intendente Huenchumilla, esto no es nuevo. Lo dijo en el año 98 don Domingo Namuncura, siendo director nacional de la CONADI en su época. Lo ha dicho el actual senador Alberto Espina hace por lo menos unos 5 o 6 años atrás. Esto de que la CONADI es una institución que no da el ancho, de que tiene una situación compleja, es algo que no es nuevo y que nosotros en la región sabemos. ¿Y debe reemplazarse la CONADI por otro organismo o esta es una relación que deben regular los privados directamente con las comunidades indígenas? Hay compromisos de la actual presidenta que han venido desde hace mucho tiempo con distintos presidentes. El presidente Piñera hizo exactamente lo mismo, de comprometerse en establecer un ministerio de asuntos indígenas. Aún no se hace, hay una serie de situaciones comprometidas que son políticas públicas en definitiva. El sector privado, los ciudadanos tenemos que observar y tratar de colaborar para que efectivamente esas políticas públicas sean positivas. Nos preocupa muchísimo el tema de tierra, Soledad, porque ya no es tierra, pasó a ser un concepto de territorialidad, de derechos ancestrales, que es difícil. Tú ayer escuchabas, ¿no? Cuando nos invitaban a que los abogados y los ingenieros piensen en este concepto. Entonces, estamos observando, soy asistente social hace muchos años y te puedo decir que hemos visitado con distintos profesionales, sobre todo la Sociedad de Fomento Agrícola, donde hemos hecho un modesto seguimiento a los predios productivos que se han entregado a comunidades a través de la compra CONADI. Y esto no es denostar ni hablar en contra de ningún pueblo originario. Es la verdad, es en terreno. Tú ves que esos predios empiezan a no ser productivos, a perder, digamos, la capacidad, y ahí también entran unos temas complejos. Pero yo respecto creo a lo cultural. En ese punto que hay una estigmatización, no hay una generalización. A veces el mapuche no es un hombre flojo, un hombre alcohólico que no trabaja, y qué bueno que has venido también a esta entrevista a desmitificar eso y a decir que este es un conflicto que finalmente empobrece a la región, a todos los actores de la región. Mirta Casas, asesora de la multigremial de la Araucanía, muchísimas gracias por haber estado acá. Aprovechamos tu paso por Santiago, así que tengas un buen retorno a casa para poder conversar. Muchas gracias, Soledad, por esta posibilidad de también entregar a los radioescuchas de Radio Cooperativa otros elementos para el análisis y la información. Sí, pues eso es lo más importante, el debate. Vamos a la pausa, volvemos. Depósito a plazo, fondos mutuos o acciones.